Hola amigos del canal, vamos con un nuevo vídeo y vamos a ver la evolución de las plantas que pinté va a ser 2 meses. Hay algún cambio y he querido traerlo al canal. Vamos a grabar las 3 primeras plantas que pinté, las otras si a los seguidores que siempre me siguen, a los suscriptores más fieles, por así decirlo. Después saben que después pinté casi todos los árboles, un poco, pero hice una prueba con las 3 primeras plantas. Pues ahí estamos viendo cómo empiezan a verse algún brote. O sea que parece que sí está haciendo algún efecto positivo en las plantas. Estas plantas se ven que están afectadas. Y vemos ahí esos pequeños brotes. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que comenta y que sobre todo a la gente que comparte los vídeos, que es de ayuda para el canal. Animo a la gente a que comparta los vídeos para que llegue la información a más personas y también para una manera de ayudar al canal para que lleguen más suscriptores, y esto motiva a seguir haciendo los vídeos. Bueno, estas fueron las 3 primeras plantas que pinté. También decir que hago consultas personalizadas, por si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, que me escriba vía WhatsApp al número de teléfono. Hay un número de teléfono en la descripción y en un comentario. Me podéis escribir por ahí vía WhatsApp, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa me escribís por WhatsApp y me preguntáis los precios y cómo sería y todo eso. Bueno, ahí estamos viendo cómo se ven esos pequeños brotes. Ahora yo lo que voy a hacer, siempre hay que ir sumando cosas, ¿no? Ahora estoy pues intentando aumentar el criadero de las lombrices, porque es una cosa que yo ya la sabía, pero a veces se nos olvida, y también lo he visto últimamente, que ya lo he dicho en otros vídeos, incrementar o aumentar ¿cómo así decir? Los microorganismos benéficos, los hongos buenos, todas estas cosas positivas en la tierra, que normalmente nos las dan las cosas naturales, como son los estiércoles compostados, el té de estiércol compostado, porque los que no están compostados pues pueden llevar también patógenos y no pueden ser tan buenos. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Siempre mejor los estiércoles compostados, té de compost, té de estiércol, todas estas cosas mejor compostadas, que se eliminan muchos patógenos en la elaboración de cuando hacemos el compost. Y también humos de lombriz, este biofermento que estoy haciendo, que lo estoy probando, esperemos que salga bien. Pero bueno, que sepamos que aumentar la microbiología buena desplaza a los hongos patógenos, como por ejemplo puede ser la Phytophthora, Fusarium, Pythium, todos estos hongos que tantos problemas nos dan. Y aquí estamos viendo algunos problemas que nos dan: plantas que se van quedando más pequeñas, plantas que no crecen, tristeza del aguacate, incluso muerte del árbol en los casos más extremos. Y a mí se me han muerto algunos árboles. Yo tengo que tener cuidado porque ya tengo esporas de estos hongos malos en la finca. Pero bueno, para los que no sepáis, voy a intentar dejar el enlace del vídeo cómo se hizo esta pintura. Esta pintura es una pintura de pared normal, tanto para interior como exterior. Pone pintura ecológica. Ya hay un vídeo sobre la pintura, qué es lo que lleva. Y a esta pintura se mezcla con agua para que no esté muy pastosa. Es mejor darla en los troncos, esto lo comprobé. Darla más bien que esté la pintura más líquida, más tirando a líquida que a espesa. Se da mejor en los troncos de los árboles. Pintura ecológica. Esta es ecológica, yo recomiendo que sea ecológica, ya las hay en las casas comerciales. Si no, pues pintura de pared normal, tanto para interior, para exterior. Se le pusieron 3 fungicidas. Uno, digamos que es natural, que es el cobre, el caldo bordelés, que es cobre con cal y que es muy efectivo. El cobre es muy efectivo. Un poco de este cobre, para tampoco que le vaya a absorber por el tronco y le dé exceso. Un poco de cobre, que sabemos que es muy efectivo para las esporas de los hongos. Pero el cobre no es sistémico. Sistémico significa que entra dentro de la planta. Sin embargo, los otros dos que le puse, que fue Ridomil, que no el potente, no el que vale 200 litros la botella, que hay que tener cuidado porque también viene muy concentrado y son productos, pues son venenos.
no es ecológico. Pero le puse un Ridomil que viene al 4% del metalaxil. Aquí lo que nos interesa es el metalaxil, que es el que ataca a los omicetos, como sería a la Phytophthora. Y también le puse un poco más, que este no es tan perjudicial, pero también es considerado un fungicida, el aliete, el fosetil aluminio. Entonces en esta mezcla de la pintura, diluida con un poco de agua, va un poco de cobre, puede ser oxicloruro de cobre o caldo bordelés, que es cobre con cal, el Ridomil o metalaxil, un poco de metalaxil y un poco de el aliete, que es el fosetil aluminio. Es lo que va en la pintura. Tengo algunos vídeos que se ve que estoy explicando esto. Pero nada, para que veáis que en principio no le ha sentado mal, yo no veo ningún árbol mal, incluso parece que hay alguna pequeña mejoría. Hay que decir que también aquí en España tenemos las estaciones marcadas, entonces primavera, verano, otoño, invierno, entonces ahora estamos entrando en fase de floración. Se vería una mejoría, se debe de ver una mejoría más notable cuando entremos en la fase de crecimiento vegetativo, que va a ser en la primavera. Ahí es donde se debe de ver una mejoría mayor. Porque ahora estamos en la floración y no hay crecimiento vegetativo. Incluso así se está viendo estos pequeños despuntes de que parece que la planta se está como estimulando y parece que el hongo se está parando. O sea que es bastante positivo. Hay que esperar a la primavera a ver si se ve, que es cuando entramos en la fase de vegetativa. O sea que la planta empieza a echar brotes en las brotaciones. Y es cuando se debería de ver pues más notable la mejoría de estos árboles y ver si la pintura pues está haciendo efecto. Yo recomiendo que para quien tenga una planta que esté mal, pues que lo haga, porque ya sabemos que el hongo Phytophthora camina rápido, y si no hacemos algunos tratamientos a la planta, pues la planta incluso puede acabar muriendo, como me ha pasado a mí. Ya tenéis algún vídeo sobre el tema. Y nada, ahí lo estamos viendo. También esta tiene algún pequeño brote. Tiene algún pequeño brote que se le está viendo en el tronco. Es muy, muy pequeño. Repito, hay que esperar a la fase de brotación, que sería, entraríamos en fase de los brotes. Ahora estamos en fase de floración. Febrero, marzo, abril, en abril, mayo, junio. A partir de abril, mayo, junio, ya entramos, que es justo después de la floración, ya entramos en fase más de brotación, ya empieza clima más cálido, y ahí ya debería de verse estos brotes con un poquito más de intensidad. Vamos a ver, seguiremos documentando aquí todo el proceso. Pero en principio no se ve ningún efecto negativo, incluso parece que sí se ven efectos positivos al aplicar esta pintura. Y puede ser que el hongo se haya parado. Vamos a ver. Pues espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.